Hola, muy buenas noches. Sean muy bienvenidos a este programa Vas a Creer. Es un programa de la responsabilidad del apóstol Jorge Tadeo y hoy también vamos a tener al apóstol Jorge Tadeo en este programa. Él irá a enseñar la palabra de Dios. Él irá a orar por todos los pedidos de ayuda, de oración que fueron llegando hasta nosotros a través de los contactos que están pasando en este momento del WhatsApp, del SOS. Y antes de continuar este programa, tengo aquí a mi lado al pastor Ricardo Silva. Hola, buenas noches, muy buenas noches, obispo. Estamos aquí juntos hoy en este programa Vas a Creer, un programa de fe. Es un programa de fe muy importante en los momentos que vivimos. La fe es siempre importante porque es la única manera de agradar a Dios, es lo que dice la Biblia. Y en verdad hay que tener una fe extra en estos momentos también que se vive. Por eso este programa aquí diariamente, todos los días, con el intuito de ayudar y dar fe en el corazón de todos los que quisieran, porque oyendo la palabra de Dios, fe es generado en el corazón. Es verdad, este programa es de carácter religioso, donde se enseña la palabra de Dios, los métodos de Dios. Es una universidad bíblica donde nosotros enseñamos la palabra y ayudamos a las personas a vencer, a volver para Dios, pero con grandes problemas esas personas están apartadas de Dios. Por tanto, quédese con nosotros y después enseguida también quédese con el apóstol Jorge Tadeo, que, para quien no lo conoce, es el presidente y fundador de la Iglesia Maná y ya estamos, por ejemplo, en Portugal hace más de 30 y tal años, ¿verdad? Es verdad. Y en ese momento, por muchos más países, por todas partes del mundo, hoy no tenemos fronteras. Es muy fácil que las personas puedan estar y oyendo la palabra de Dios, porque a través de los medios de comunicación, también de todas partes, medios, todo medio y redes sociales, y nosotros estamos en todo eso con el propósito de llevar el Evangelio por todas partes del mundo, porque fue esa comisión que Jesús nos dejó para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y es eso que el Ministerio Maná ha hecho con el liderazgo del apóstol, porque Dios siempre tiene nuevos desafíos y nunca paramos, porque ganar el corazón de las personas es el bien más importante de todos. En verdad, este programa también tiene una página específica que es el bastacreer.com y allí usted puede conocer también más de ese programa, de lo que se habla, los testimonios. Ya vamos a la fotografía, ya vamos a ver los testimonios. También tenemos muchos, pero también eventos que son realizados en las moradas de las iglesias. En fin, www.bastacreer.com y usted puede conocer un poco más también, además de este programa. Tenemos fotografías que ya llegaron hasta nosotros, entonces de certeza que en casa ya están curiosos para saber qué es lo que está pasando, quién hoy apareció, quién anda participando y enviando fotografías. Ricardo, ¿quieres comenzar a comentar? Sí, tenemos aquí una primera fotografía. Aquí está el grupo familiar de la iglesia de Casem. Andrea, Teoló, si no me equivoco, es así que se lee. Un gran abrazo, grupo familiar también. Es algo muy importante porque hemos oído hablar de los grupos familiares. Es un proyecto extremadamente importante de nuestro ministerio que tiene por objetivo que podamos estar reunidos durante la semana en la casa de los hermanos que ceden su casa para tener un grupo familiar, para tener allí la presencia de Dios y ser como un punto de luz donde quiera que sea. Y tenemos aquí esta fotografía. Tenemos a seguir también un muchacho, un joven, más una chica, y dice: hola a todos y todas, para no que nadie se quede fuera. En esta foto estamos a camino para la Convención de Fe 2020, entonces eso ya pasó. Una buena continuación de un buen programa de Lara y de Ailton de la iglesia de Albufeira. Albufeira también es una zona así, a la manera, ¿no crees? Lara y Hilton. Sí, Lara y Hilton. Albufeira es una zona a la manera. Ahora tenemos ahora pochoclos. Dice: buenas noches, estamos conectados, lo vas a creer. Y enviamos pochoclos de leche. Pochoclos de leche de Luanda, Esperanza Silva. Nunca probé uno así, pero tiene buen aspecto. Tiene buen aspecto. Muy bien. Tenemos también aquí, asista al Vas a Creer por el YouTube, en mi canal de trabajo.
Es sin duda la mejor compañía para trabajar. Saludos al apóstol y a la obispa y a todos los obispos invitados. Juan Louro, conozco a Juan. Un abrazo para ti, Juan, si nos estás viendo. Y por tanto, él asiste al programa a través del local de trabajo, a través de YouTube. Y siempre este programa se queda disponible en el YouTube y a seguir, ¿verdad? Que es óptimo porque ni posibilidad hasta porque ciertamente es eso que Juan hace a través de YouTube, los mensajes que van siendo colocados, él va oyendo esos mismos mensajes porque es temporal, está así todo el tiempo y es óptimo, es fantástico. Y después tenemos ahí, hola y buenas noches a todo el equipo del Basta Creer. Envío el pico de São Tomé, 2024 metros. Y también, ¿el qué? Y también nuestra gastronomía. Se trata de un pescado rojo. ¿Por qué será? Pero es rojo. Fruta, pan frita y banana frita. Por tanto, en la próxima estadía del apóstol y de la obispa, aquí en las Islas Maravillosas, podrán disfrutar de este delicioso pescado. Estamos juntos, Fabio y Alceres de São Tomé y Príncipe, con esa bella imagen del pico. Y después también tenemos más una fotografía ahora, grupo familiar de esta semana en Serrana, Brasil, conectado al programa Basta Creer. Tatiana de Brasil. Brasil también siempre ha enviado muchas fotografías. Aquí está más una relacionada con los grupos familiares, la importancia de los grupos familiares, no solo para los hermanos más antiguos, sino para todos. Buenas noches, más una noche, viendo el programa Basta Creer, que es una gran bendición. Gloria a Dios por los milagros que Dios ha hecho en la vida de tanta gente y por las personas que han sido salvas. Dios los bendiga a todos, al apóstol, al obispo, a todo el liderazgo, los hermanos, María Juan García, Fátima García y Fátima. Un gran abrazo también para ustedes aquí de todo el equipo técnico, de nosotros y todos aquí presentes. Fátima está aquí un poco más joven que la conozco, es de la iglesia de Alvalade. Parece que está mucho más joven. No. Se está riendo porque usted cometió una gran cosa, que está con un aire súper joven. Ah, bueno, ¿verdad? Ahora está tiempo de, ya me desenrasqué. Y ahora más una foto. Muy buenas noches, apóstol y obispa Cristel, obispos, pastores y todo el equipo, Ricardo y Fernando de Castelo Branco. También ellos varias veces envían aquí sus fotos, saludando a todo el equipo, al apóstol y todo el equipo aquí del Basta Creer. Más fotos. Continuamos fotografando por tantos lugares. Y ahora la naturaleza de Ucrania. Es muy bonita en esa altura. Ina Elías también es misionera en la iglesia y está en Ucrania y nos sacó de fotografía con espacios muy, muy bonitos. Y ahora hizo otra fotografía, más otra fotografía con su bello esposo, exacto. Eso se ve todo verde. Aquí están todos porque es una excelente persona. Es buena disposición, Ricardo, una buena disposición aquí en el estudio. Muy bien. Tenemos aquí también más otra fotografía y ahora saludos al apóstol y obispo Cristel después del GF. Allí está. Jesús de Angola más un GF aquí y todos así, ya después del grupo familiar oyendo la palabra y están en la parte del convivio. Exactamente. Y no sé si esa todavía tenemos o no. Sí, está aquí, grupo familiar. Voy a intentar si Pinta Mangaña. No, está errado. Pinda me engañaba. No. Milanga. Ah, soy yo que fallé. Esto aquí son los nombres raros. No es verdadero. No, el obispo tiene razón. Aquí abajo está correcto, pero ahí arriba no pusieron la palabra completa. Pues sí, el obispo tiene razón, sí. Oh. Muy bien. Buenas noches. Vela de fava. Vela de fava. Ya tenemos aquí para todo el equipo de Basta Creer. Y nos quedamos esperando las favas. Están allí. Ellas están allí. Y no sé quién las va a comer.
Aquí todavía no llegaron. Menos mal que comí hoy a la noche, no sé a qué hora esas favas fueron llegar. Y aquí, buenas noches, obispo, grupo familiar, Puntal, Brasil, Marcelo de Puntal. Más una vez, el grupo familiar, de esta vez del Puntal. También comparten muchas fotografías, siempre muy activos aquí, enviando. Y también van a caer más fotografías, porque estamos en el grupo familiar 5. Y falta el 6, el 7. Faltan inmensos grupos familiares. Y vamos a continuar con este programa. Estamos aquí en el programa Basta Creer. Y si usted pudiera enviar sus fotos, también puede enviar testimonios. Si usted ya tuvo un encuentro real con Dios, si Dios ya hizo algo especial en su vida, en este programa nosotros también vamos a hablar sobre testimonios. Pero también si usted está pasando una situación así más difícil, más complicado, y usted precisa de ayuda y de orientación a nivel espiritual, a nivel de la palabra de Dios, aquí estamos nosotros para ayudar. Tenemos una línea de SOS. Usted puede entrar en contacto con nosotros. También tenemos el WhatsApp disponible para quien no le gusta mucho hablar y puede escribir, dejar su mensaje, explicar cuál es la situación, el problema que está pasando y pedir oración, porque en el final del programa el apóstol Jorge Tadeo irá a orar por todos los pedidos que lleguen hasta nosotros y en cuanto usted fuere enviando. Y Ricardo, para dar así un toque aquí de música y para después seguir también con testimonios, porque tenemos testimonios ahí. Vamos a pedir a la banda, al Tincuriacos, para cantar esa música que es el himno de la escuela bíblica. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com a arma do amor não vou falhar. Com a unção que Deus me deu vou conquistar. Vou libertar. Ser fiel como Jesus até à morte. Integridade no falar e no agir. Eu vou conseguir. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, a pessoa tem a capacidade. Con fe la persona tiene capacidad para vencer en este mundo. La Biblia dice y menciona un pasaje que dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y es preciso tener fe. Y en la escuela bíblica, ¿quieres explicar un poco qué es la escuela bíblica? La escuela bíblica, porque estamos en época escolar. Sí, también es verdad. Hay muchos niños, muchos jóvenes entraron a la escuela, comenzaron el año escolar y la escuela bíblica también tiene ese concepto de enseñar la palabra de Dios. Sí, sin ninguna duda, porque si por un lado tenemos la iglesia, también ministramos la palabra de Dios y enseñamos la escuela bíblica a profunda. Tiene varios temas, todos ellos con el propósito de hacer a la persona conocer lo que está escrito. La Biblia dice también, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Además de eso, nos ayuda a ser conforme, dice la Biblia, en Mateo 7:24, que es construir nuestra vida sobre la roca. Y cuando la persona va a la escuela bíblica, ella va a estar durante un periodo de tiempo hoy en día, a través de los medios también que tenemos a disposición. Se queda muy fácil que la persona haga en cualquier lado. Puede estar haciendo la escuela bíblica en su casa, sea donde fuere. Y la persona va a llenar el corazón, va a aprender mucho de la palabra de Dios para estar preparado también para ella vencer y construir su casa sobre la roca. No es solo ser oyente porque no produce grandes frutos. Tiene que ser oyente practicante. Exactamente, oyente y practicante. Tenemos también esa disponibilidad de hacerlo a través online,
que hoy es una más-valía porque la persona puede estar en cualquier lado y tener los audios y estudiar, ¿verdad? Entonces, la persona puede hacer y que dirigir a una iglesia también es una ventaja. Las personas pueden vivir cerca de la iglesia y preferir hacer. A veces es más personas en la iglesia. Y a veces muchas personas, y porque son varios días, son muchas horas. Durante un año, la persona puede oír en casa y creo que en términos, si fuera hecho online, tiene 2 años, tiene un plazo de 2 años para terminar, tiene más tiempo, la persona puede ir haciendo con calma a medida que el tiempo disponible que tenga para hacer el curso de la escuela bíblica. Ya se podemos pasar un spot acerca de la escuela bíblica, porque también ya nos comenzaron a llegar testimonios y luego seguirá este spot, iremos a hablar de los testimonios que ya llegaron. ¿Usted quiere aprender más sobre la Biblia? La Escuela Bíblica Maná es una forma práctica y moderna de aprender la palabra de Dios. Es online, accesible y adaptable. Disfrute de la experiencia de estudiar la Biblia a cualquier hora y en cualquier lugar. De forma fácil podrá descargar los audios para su teléfono, tablet o computadora, o entonces estudiar directamente en la página. Más de 500 aulas sobre variados eventos bíblicos. Este es un curso bíblico que le dará conocimiento y profundos de la palabra de Dios, que le van a traer victoria y éxito. Sepa más en nb-mediomaná.com o en una iglesia local. Escuela Bíblica Maná. Invierta en su futuro y construya su vida en la roca. Entonces vamos a pasar a leer algunos testimonios y también comentar. Ricardo, ¿quieres leer este primer testimonio? El testimonio es lo que sucedió en la vida de una persona que ella hizo de acuerdo con lo que Dios dice y que después se dio una vuelta de la situación, exactamente. Y el primer testimonio que tenemos aquí hoy nos llega de Susana, regional de Braga, y es acerca de sanidad. Ella dice: buenos días, soy Susana de la regional de Braga. Estaba con hernia y me pedía hacer mi vida. Por lo que escuché hablar, eso daba muchos dolores. Tenía que ser operada. En el grupo familiar hablé del asunto, oramos y fui aconsejada a leer el libro de Sanidad Divina. Cuando fui al médico para hacer los exámenes para la cirugía, vieron que las hernias habían desaparecido. Gloria a Dios. Es un gran milagro. Quiere decir algo que estaba allí y de repente desaparece. Solo el poder de Dios. Y aquí está algo también muy importante, que es que la persona haber recibido el consejo cierto, ¿verdad, obispo? Tener el líder del grupo familiar le dijo: lee este libro, lee el libro de Sanidad Divina, y la persona fue a hacer aquello que le dijeron. Podía haber pensado: ahora, ¿qué tiene que ver una lectura con una hernia? Y hace todas las diferencias. Es interesante que ya escuchamos decir al apóstol muchas veces que hay muchas personas que son sanas solo por leer y leer aquel libro, porque no es solo a leer la palabra de Dios, y en este caso es acerca de esta materia. Fue generando fe dentro de la vida de la persona y ella fue entusiasmada. Las personas van leyendo y van ganando fe para quedarse mejor, para quedar bien del problema que tiene. Y es verdad que muchas personas ya se quedaron sanas apenas de leer solo. Es impresionante. Por el leer y por oír, hasta el apóstol acostumbra. Es espiritual. Es la palabra de Dios, porque no es leer cualquier cosa. Así está. Es leer la palabra, y el apóstol acostumbra a mencionar que la persona debe leer en voz alta, si consigue, para que al mismo tiempo esté oyendo las palabras que están así escritas. Y eso va a generar la tal fe que de certeza en el momento en que ella fue al médico, como dice, hacer los exámenes, de certeza que su corazón no iba de la misma manera. Ya no iba tan abajo, o tal vez podía sentir el dolor, eso no lo sabemos, pero de cualquier manera su corazón ya iba diferente, tenía la palabra, y los exámenes apenas confirmaron aquello que es el poder de Dios en la vida. Desaparece la hernia. Es espectacular. Y yo traje un testimonio. Yo sé que también tú trajiste. Lo envié por aquí, pero entonces vamos a eso. Yo traje un testimonio, y este testimonio es de un joven que está en la iglesia hace algunos meses y que
vino para Portugal a jugar a fútbol, pero poco tiempo después se quedó con un problema. Adivinen dónde. En la rodilla. ¿Qué es el calcañar de una persona que tiene un objetivo de jugar fútbol? Y en verdad parece que es allí que vino el problema. Y él tuvo un problema en la rodilla. Y, sin embargo, un colega de la escuela le habló de Jesús y lo invitó y lo trajo hasta la iglesia. Y él ha sido fiel desde entonces en la iglesia. Yo sé que es verdad porque conozco a ese muchacho en la convención de fe, en la reunión que fue realizado y donde se explicó que era el bautismo. Y él tenía muchos dolores y él cuenta aquí que se quedó completamente sano y de la rodilla. Y entonces hoy está en PEC, está listo para llevar unas patadas. Es normal que juega fútbol, así sucede. Pero esto es parecido, porque es parecido en el sentido de que él se llegó a Dios. Él se llegó a Dios en ese caso. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una decisión de querer comenzar una vida con Dios y fue lo que él quiere hacer. Él quiere cambiar de vida, quiere comenzar una vida nueva con Dios. Fue la decisión que él hizo en la vida y porque él decidió poner a Dios en primer lugar y querer vivir para Dios con Dios. Dios sanó el problema y él puede responder. Y Dios que quiere y puede, a veces ni siempre consigue, pero cuando una persona se llega a Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere y puede operar un milagro. Y fue eso que sucedió en la vida de este joven. Y yo sé que las lecciones de la rodilla no son fáciles, son muy difíciles, la persona tiene que estar parada y aquello da muchos dolores. Y después tiene que ir al hospital y después a veces tiene que problemas en las rodillas y después tiene muchos dolores y no puede jugar, no puede hacer deporte. Y ahí está más una vez, porque la persona se llegó a oír la palabra, determinó hacer aquello que la Biblia dice que en crecer y fuera bautizado, ¿ok? Él no terminó de hacer lo que está escrito. El propósito de él es el corazón, es el exterior, pero también el corazón, porque él podía haber hecho todo eso con un intuito completamente errado, pero no, él se llegó a Dios de corazón, exacto, y ha sido fiel en la iglesia, espectacular, y también felicitaciones para quien evangelizó, porque eso es fundamental. Y a veces en la escuela, muchas veces los jóvenes, él es un joven, a veces tienen miedo para hablar de Jesús a mis amigos, pero el amigo no tuvo vergüenza y habló y lo trajo a la iglesia y es la libertación. Imaginemos si un amigo no hiciese eso. Y ahora la solución, y él tenía un colega que precisaba de ayuda y pasaba y no decía nada. No, él tuvo la actitud cierta que fue hablar de Jesús, dar la buena nueva y Dios puede hacer aquello que Dios también quiere hacer en la vida de las personas. Es eso mismo. Y para usted que nos está viendo, tiene un problema, está pasando un momento difícil en su vida, sea a nivel de salud, sea a nivel familiar. Si estuviera conocer a alguien que está pasando también una dificultad, un problema, y entra en contacto con nosotros, haga su pedido de oración, pida a quien sabe, haga una consulta pastoral. Nosotros vamos de aquí, vamos a pasar después de la consulta pastoral, que es el acompañamiento de un pastor, donde él va a explicar y ayudar a la persona a salir del problema, a resolver el problema. A través de la palabra de Dios, nosotros aconsejamos a la persona delante de la situación que está pasando, aconsejamos a la persona cómo y qué es lo que se tiene que hacer para poder tener la ayuda de Dios. Porque las personas claman o ¿por qué Dios? Yo creo en Dios porque las cosas no corren bien en mi vida. En verdad, muchas veces es porque la persona no está haciendo lo que es correcto a los ojos de la Biblia, a los ojos de la palabra de Dios. Y cuando la persona se determina a hacer, es por eso que la consulta pastoral, para alguien, un pastor, poder ayudar a través de la palabra de Dios, a ayudar a la persona a encontrarse con el camino cierto, que es la palabra de Dios. La verdad es que va a libertar a la persona, que va a transformar la vida de la persona. Entonces ahí todo cambia. Es eso. Vamos a pasar este spot y después vas a contar el testimonio que tienes ahí para contar, ¿cierto? Entonces vamos a asistir a este spot acerca de la consulta pastoral. Sepa que tenemos para usted un servicio gratuito donde pastores entrenados irán a semejanza de una consulta médica
a ayudarlo y acompañarlo hasta tener sus problemas resueltos. Consulta pastoral, el cambio para su vida. Consulta pastoral, no deje de llamar, hable con nosotros para ayudar a usted, para ver pastores. Tenemos misioneros, tenemos obispos que irán a acompañar, sea de norte a sur, hasta de otros países. Si usted está asistiendo de Portugal, a cualquier otro lado, a través de nuestros medios digitales, puede hacer su pedido de ayuda, marcar su consulta pastoral, que nosotros tenemos un buen equipo, con todo gusto irá a ayudarlos. Ahora, Ricardo, el testimonio. Sí, tengo un testimonio también que es muy interesante. No es que la persona esté pasando por un grave problema, pero en verdad, aquello que sucedió, la persona tenía un empleo y las cosas estaban funcionando en medio de toda esta situación difícil que se vive en ese momento en términos económicos, pero la persona, como es obvio, sirve a Dios. Hasta es un diácono, diaconisa en ese caso, y sirve a Dios y es fiel a Dios. Entonces Dios, ¿qué es lo que Dios hizo? En ese momento de que muchos hablan de los problemas económicos, Dios le dio un aumento, además de haber dado el nuevo trabajo donde trabaja, le dio un aumento de salario de 70%. 70%. Y como si no alcanzase, ella en ese momento estaba sin coche, Dios le dio un coche. ¡Wow! Increíble. No fue aquella situación de la persona, ok, Dios me abrió una puerta para que yo quiera un coche. No fue nada de eso. Dios le dio literalmente un coche. Entonces vamos a ver. Estamos hablando, es una persona que es fiel, sirve a Dios, es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas. Esas son leyes de Dios que funcionan y son principios de Dios que siempre van a funcionar. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y eternamente. Y en el momento en que, y ahí está, Dios muchas veces hace eso también, no solo para honrar a aquellos que son fieles, hace la diferencia entre el justo y el limpio, como la Biblia habla en Malaquías, entre el que sirve y no sirve a Dios, y también para ayudar a las personas que están alrededor de esa hermana y que puedan necesitar de ayuda, y ver a una persona así venciendo de un torbellón de problemas, de certeza que van a querer saber cuál es el secreto. El secreto está en el sistema de Dios, es andar con Dios y comenzar a practicar las leyes, porque la Biblia está llena de leyes, está lleno de miedo que funcionan, y cuando la persona se convierte en Jesucristo, cuando la persona comienza y se vuelve para Dios, porque en verdad muchas personas cuando están con Dios están de espalda y comienzan a aprender las leyes de Dios y practican, y las cosas cambian para mejor en la vida de la persona. Y conseguí aquí más un testimonio fresquito que acabó de llegar y dice así: un hermano de nuestra iglesia, por tanto este es un pastor que está contando, un hermano de Casem, tiene el COVID-19 junto con 4 colegas de la empresa. Se tuvo que quedar en casa, le aconsejamos hacer la oración de la fe y asistir a los programas de nuestro canal, oír la palabra y poner los ojos en Jesús. Curioso es que los colegas le preguntaron qué es lo que estaba haciendo. Y él les habló del canal, de los canales y de los programas. Habló básicamente, comenzó a decir qué es lo que estaba haciendo, porque la persona se tuvo que quedar en casa y en casa fue asistiendo a los programas de nuestros canales. Y él hizo la oración, pero también hizo a los colegas hacer la oración. Y Dios es tan bueno que hoy las 4 personas, los 4 colegas, se quedaron sanos al mismo tiempo. Ya se enviaron aquí. Es muy interesante este testimonio que en verdad está alcanzando tanta gente en tantas partes del mundo, y lo curioso era ver la reacción de estas personas que todavía no conocen a Dios. Después el colega le dijo para hacer la oración de la fe, para ver, y ellos también comenzaron a hacer eso. Y entonces, después de aquella cosa, ¿qué será que las personas piensan? Esto funcionó. Esto es verdad. ¿No es verdad, Ricardo? Es eso mismo. Funciona siempre. Lo que estamos viendo van a buscar los creyentes la solución.
que ahí está la solución. Y ahí es lo que está sucediendo, que es una tabla de salvación. Ella sabe dónde está la solución en este momento. Aquí está un consejo para los más viejos que conocen la palabra. Tenemos esa misión de que no nos quedemos callados, pero ayudar a todos aquellos que nos están confiando y coloca a nuestro alrededor a cada día. Muy bien, entonces nosotros vamos a seguir asistiendo a una música que es sobre fe y luego enseguida vamos a tener la presencia del apóstol Jorge Tadeo y del obispo Cristel Tadeo, que van a continuar enseñando la palabra de Dios y también van a orar por todos los pedidos de oración. Entonces, hasta luego. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é o quê? É um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Porque fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas eu já sei. Ouvir a palavra de Eu já Deus. ouvi uma vez. Ouvir a palavra de Eu já li o Deus. livro uma vez. Ouvir a palavra de Deus. É ouvir e ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Ouvir a palavra Ouvir o de quê? Deus. Ouvir a palavra de Deus. Entonces, muy bien, muy buenas noches a todos y no se olviden, tenemos aquí el SOS, el WhatsApp, donde usted puede llamar para hacer el qué. Puede llamar, puede escribir o entonces mandar audio o video, testimonios, pedidos de oración, hacer una pregunta, ¿cierto? Y hoy voy a continuar enseñando sobre el PDC o comunión con Dios. Y descubrí un viejo libro en casa que me olvidé de traerlo, pero tengo el nuevo ahí. Y el PDC es un término que yo llamé hace mucho tiempo, que significa un modo de que tengamos comunión diaria con Dios. Y preparación diaria es porque nosotros podemos, vamos así decir, copiar el buen hábito de los atletas que van para la pista de entrenamiento, que le apetece o no, frío, lluvia, sol o así, porque no es en las vísperas de la corrida que ellos se van a preparar. Y cuanto más comunión nosotros tenemos con Dios, más éxito nosotros vamos a tener. Luego, en el inicio, es decir, tengo otro libro que explico qué es comunión con Dios, ese sí que está aquí, que es decir, en un instante que es ese libro, en verdad, en cuanto al otro libro, ese estilo manual, donde tienen los versículos para hacer, ese libro explica el por qué la persona tiene que hacer eso y cómo eso funciona y la importancia. Entonces, esto en verdad la persona tiene que comenzar a leer ese para que la persona haga eso con entendimiento. Entonces, ¿qué digo en este libro? Se habla sobre cómo entrar en el mundo del espíritu.
entrar en el mundo del Espíritu. Es eso, donde todo sucede. Porque la persona podía hacer el PDC muy mecánico, apenas leyendo versículos bíblicos, pero cuando la persona sabe el por qué, exactamente, que la persona tiene una caminata y la meta es de entrar en el mundo del Espíritu, porque Dios habita en nuestro corazón. Nuestro corazón es donde Dios habita. Dios habita allí. Cuando alguien ya entregó la vida a Jesús, ¿quién no tiene Jesús? Él está desconectado de Dios y no diga que no siente Dios porque Él no ve. Es la misma cosa, como si tiene teléfono, allí está, este está descargado, pues traje ese aquí. Y entonces, si está descargado, usted no recibe llamadas ni hace llamadas. Si usted no tiene red o se olvidó de pagar la cuenta, también no recibe ni hace llamadas. Quien no tiene a Jesús está desconectado de Dios y Dios es un espíritu. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios porque desobedecieron a Dios, se quedaron desconectados. Y esa conexión solo se vuelve a acontecer cuando una persona nace de nuevo, o sea, cuando la persona entrega la vida a Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador. A partir de ahí, nosotros debemos mantener una comunión con Dios, de preferencia diaria, porque eso trae beneficios incalculables. Usted se queda llena del plasma de la unción, del poder de Dios. Y eso trae bendiciones, éxito, victoria, salud y aparta demonios, maldiciones y problemas. Ya eso genera mega, es importante. ¿Cómo es que yo recomiendo que se haga? Es decidir estar con Dios siempre en el mismo sitio para obligar a su cuerpo a quedarse, vamos a así decir, amarrado allí y decidir un tiempo para estar con Dios, vamos a decir 20, 30 minutos, solo para decir, usted puede estar más o puede estar menos y divide en la primera parte. Usted va a meditar en versículos bíblicos, o sea, va a leer versículos bíblicos despacito, como quien está masticando. Usted no traga la comida, usted mastica, y eso es meditar. Es comer entre ásperas la palabra de Dios. Y la segunda parte, usted va a alabar a Dios, orar en lenguas, hablar las metas en existencia, y es eso que usted hace. Tenemos una música muy bonita que habla exactamente eso. Y para que brillantemos la fiesta, vamos a ir a esa música. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, sim. É preparação, sim. É pôr Deus em primeiro lugar. Sim. É oração, sim. É fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, sim. É preparação, sim. É pôr Deus em primeiro lugar. Sim. É oração, sim. É fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É meditar, sim. Na palavra de Deus, sim. Para encher o coração. Sim. É orar, sim. No Espírito Santo, sim. Para aumentar a unção. É o quê? É meditar, sim. Na palavra de Deus, sim. Para encher o coração. Sim. É orar, sim. No Espírito Santo, sim. Para aumentar a unção. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Escute bem.
PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. Com PDC, quem ganha você? Com PDC, quem ganha você? Com PDC, quem ganha você? Com PDC. Muy bien, PDC, quien gana es usted. Entonces vamos a comenzar por explicar qué es meditar. Y vamos todavía a ver qué es lo que Jesús habló acerca de esta materia, porque hay muchos creyentes que piensan que por el hecho de tener a Jesús, haber entregado la vida a Jesús y por consiguiente es ser salvos desde que continúan andando con Dios, no significa que va a tener éxito. Es preciso cargar su corazón con la palabra, con la unción de Dios. Entonces vea Juan 15, tenemos 3 versículos. Estaba viendo, sé que los 2, pero ahora no sé cuál es el primero o segundo. Entonces, en el versículo 4, Jesús habla y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vea bien. Dios compara un hombre a un árbol. Un árbol tiene 2 partes, la de arriba visible, donde se ven los frutos, y la parte de abajo, que son las raíces, no se ve nada, pero las raíces que alimentan la parte de arriba, y por tanto, si sus frutos, su vida no es buena, es porque las raíces no están siendo bien alimentadas. Punto final. Cuando tenemos comunión con Dios, lo que sucede es que nos quedamos recibiendo y los frutos comienzan a ser buenos. Si tenemos a Jesús, no alcanza, es preciso estar en la palabra. Cuando digo otro versículo, y después, yo soy la vid y vosotros, quien está en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. Jesús está diciendo, si nosotros no estamos en el pámpano, es aquella parte del árbol, de la viña, que da las uvas. Y es por allí que pasa un líquido llamado seiva, que viene de las raíces. Si no está conectado a la vid, no recibe seiva, líquido, nada. Entonces, es otra vez explicar, si nosotros tenemos comunión con Dios y estamos conectados con Él, recibiendo constantemente la seiva, unción. Ahora, si nosotros no estamos conectados, no podemos hacer nada, porque vamos a vivir como las personas del mundo. Exactamente. Las mismas cosas que las personas del mundo, sin éxito, construir la casa en la arena y no en la roca. Otro versículo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Aquí está otra vez diciendo que no es solo estar en Jesús, es preciso las palabras estar en nosotros. Entonces, cuando oramos, todo lo que pedimos, oramos, nos va a suceder, porque es la misma cosa, porque estamos con unción, tenemos fe. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, también nos quedamos con fe, y por tanto, si vamos a orar, las cosas van a suceder, porque no es la oración en sí, no es la oración que trae resultado, es la fe. Y fe solo viene por oír. La fe es transportada a través de la unción. Tenemos un cable eléctrico. Y en las casas hay muchos cables eléctricos, ¿cierto? Pero no es el cable que va a alimentar el teléfono. El cable transporta energía para el aparato. ¿Está viendo? Ahora la oración transporta energía para nuestra vida. Por tanto, no es la oración que funciona. Es la fe, que es una fuerza. Bien. Entonces, la primera cosa es meditar en la palabra de Dios. Meditar es leer despacito versículos bíblicos, de preferencia los mismos durante mucho tiempo. Principalmente aquellos que son los más necesarios para usted. Si usted
tuviera hambre, no va a beber agua, va a comer. Si tuviera sueño, no va a comer, se va a dormir. Entonces, si precisa de salud, va a meditar en versículos bíblicos que hablan de salud. Pero también debe meditar en otros también, porque es como un árbol que no puede ser apenas alimentado por un producto químico. No alcanza. Es el conjunto de varios químicos que traen el alimento apropiado. Es el mismo que hacemos con nuestros hijos. No solo da helado, que era lo que ellos querían, o solo tortas, o solo chocolate, o no. Da muchas comidas porque en el conjunto de todo eso es que están los componentes ciertos. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo puedo meditar sobre el área de las finanzas? Yo escribí este libro que comenzó por ser apenas hojas A4 que escribía para mí, y yo hacía el PDC o comunión con Dios. Y entonces, si ellos preguntaban cómo podían hacer, o le daban fotocopia, y después comencé a hacer un libro y puse más, en fin, hasta que llegamos aquí. En este libro tiene varios capítulos, siendo que son los capítulos de las áreas que creo que son más importantes: finanzas, salud, andar en amor, fe, etc. Siendo que también tiene salvación. Usted dice así: si ya estoy salvo, ya entregué la vida a Jesús, porque el apóstol puso aquí el capítulo para salvación. Es muy simple. Si yo tengo el corazón lleno de versículos que hablan de salvación, es cuando yo fuera a hablar a una persona que no tiene a Jesús, las palabras son semillas que salen con unción. ¿Está viendo? Entonces, si tengo el corazón con palabra de salvación, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y incluso que usted hable e intente evangelizar a los amigos, colegas, etc., pero no tiene unción, ¿está viendo? Es mecánica, no tiene fuerza. Son palabras. Las palabras, a propósito, las palabras son vehículos, camiones que transportan lo que está allí dentro. O entonces es un vaso que va a buscar lo que está allí dentro. Sus palabras es eso. Si usted no tiene allí dentro nada, las palabras son locas. Si está lleno de odio, rencor, falta de perdón, etc., va a transportar odio y rencor. Si está lleno de las cosas del mundo, es eso. Si está lleno de Dios, va a transportar la palabra, va a transportar unción de Dios. Muy bien. Es por causa de eso que las personas dicen cuando Jesús hablaba, que él hablaba diferente que los fariseos, porque él podía decir ciertas cosas iguales, pero hablaba palabras locas. Los otros no tenían unción, no tenían nada. Yo me acuerdo que una vez un amigo mío, pastor de una iglesia muy buena aquí en Portugal, pidió para que yo vaya a predicar. Entonces llamó a las iglesias que estaban bajo de su liderazgo y aquello quedó súper lleno. Y entonces ahí di mi lección de fe. Llamé al frente a las personas para orar. Y aquello eran muchas personas. Y hubo milagros, sanidades instantáneas. Hubo 1 o 2 paralíticos que quedaron sanos. Una persona que no veía, en fin. Entonces se quedó todo contento, como es evidente. Y yo también, claro. Y entonces él quería hablar conmigo para saber cómo podía hacer para continuar teniendo eso. Y yo le dije así, porque yo estoy con unción de Dios y esa unción se va a quedar en tu iglesia durante un tiempo, pero se va a gastar. Por tanto, después les expliqué el PDC. Amén y amén, pero no hizo. Pasando 2 meses, fui a hablar conmigo muy triste. La iglesia, la iglesia creció, se mantuvo así y tal, pero después, despacito, cada vez tengo menos personas. Usted se quedó con la iglesia llena con base en la unción que yo traje. Pero si usted no se alimenta, usted predica, hasta le puede dar los libros, le puede dar lecciones. Usted predica, no le va a dar nada porque está vacío aquí dentro. Qué lección importante para los pastores. Es la misma cosa para los hermanos. Si él no tiene el corazón lleno de la palabra, él va a ser igual a las personas del mundo. Hasta puede saber los versículos bíblicos, pero después habla esto. ¿Y cómo puedo meditar en el área de las finanzas? Yo agarro, por ejemplo, en Deuteronomio 28, y ese versículo que están aquí, como yo dije, porque así es más fácil la persona que
que bueno, no sabe, está allí dando los primeros pasos en esta área, no sabe dónde va a buscar el versículo, etc. Por tanto, es más fácil. Dice así Deuteronomio, yo voy a leer Deuteronomio como él está escrito en la Biblia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar todos los mandamientos que te prescribo hoy, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán cuando oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces yo no leo así, yo leo así para mí. Porque yo estoy dando oídos a Dios, haciendo, oyendo y lo que Dios manda, teniendo cuidado de guardar los mandamientos, quiere decir que yo hago lo mejor que yo sé. Entonces, Dios me está exaltando sobre todas las naciones de la tierra. Donde quiera que yo voy, estoy por encima y no por abajo. Todas las bendiciones que Dios dio a Abraham, también me da a mí. Y están viniendo sobre mí, están andando detrás de mí hasta que me atrapen. Entonces yo caigo en el suelo debajo de bendiciones, atropellado por bendiciones, porque yo estoy dando oídos a la voz de Jehová. Dios, el Señor enviará que la bendición, el Señor está mandando que la bendición esté conmigo en mis graneros, donde pongo las manos. Y soy bendecido al entrar y salir. Estoy por encima y no por abajo. Estoy diciendo, ya dije eso millones de veces, ya de memoria, pero tengo que leer y leer despacio y volver a leer y comienzo a pensar. Y leo, bien. Después dice así, versículo 2 de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por amor a vosotros hizo pobre, para que su pobreza seáis rico. Entonces yo pienso pensar aquí Jesús fue mi sustituto. Entonces ya sé la gracia, el favor no merecido de Dios, de Jesús, que vino a la tierra, no solo para salvarme, Él que era rico, por amor de mí se hizo pobre, para cambiar, para que por su pobreza yo sea rico. Entonces ya soy rico, porque Jesús ya hizo eso. Yo soy rico. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Bien. Después dice así, 2 de Corintios 9:6. Digo esto, el que siembra poco cosechará, y el que siembra en abundancia, cada uno haga como propuso su corazón, porque Dios ama que da con alegría, y aquel que da semillas al que siembra, y pan para comer, también multiplicará sus semillas y aumentará el fruto de vuestra justicia. Entonces comienza a hablar. Yo siembro mucho y cada vez más. Y por eso yo cosecho en abundancia, porque yo contribuyo por amor a Jesús y a la obra de Dios, y por tanto no con tristeza, porque tiene que ser. Entonces, tal y tal. Yo no solo hablo versículos, pero después hablo versículos personalmente para mí. Gálatas 3:13. Cristo me redimió de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo que fuere colgado en el madero. Entonces comienzo a pensar, Cristo fue hecho, me resgató de la maldición. La tierra está maldita, llena de problemas, de demonios, pero yo fui liberto de esas maldiciones. Esas maldiciones ya no son para mí, porque Él es quien fue para la cruz y recibió esas maldiciones para mí, por mí, para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles. Entonces lo mismo que Dios a Abraham me da a mí. Y después puedo añadir otros versículos que yo conozco. Y porque yo obedezco a Dios, estoy por encima y no por abajo, por cabeza y no por cola. Todo lugar donde la planta de mi pie pisa, Él me da. Y después se añade otro versículo también que me gusta. Por ejemplo, Salmo 91. Yo habito el abrigo del Altísimo, quiere decir que ando con Dios. Yo vivo en la casa de Dios y por eso tal y tal. Entonces, ¿qué es lo que estoy aquí haciendo? Estoy leyendo versículos bíblicos que yo creo que son básicos. Salmo 91. Abre la Biblia en Salmo 91 y lea muchas veces. Normalmente así que yo comienzo. Yo me pongo ahí a leer versículos, no sé qué. Y es eso que yo preciso. Salmo 91. Yo comienzo a decir así. Yo habito el abrigo del Altísimo, quiere decir que ando con Dios. Y por eso la sombra del Omnipotente yo descanso. Yo digo del Señor que Él es mi Dios, Él es mi refugio, mi fortaleza y en Él confío. Él es quien me libra del lazo del cazador, de la maldad de las personas que me quieren mal y de la peste destructora, del COVID-19. Él me cubre con sus alas y debajo de sus alas estoy seguro. Yo no temo espanto nocturno, ni seta que vuele durante el día, que es las noticias
Escuchamos por ahí. No temo peste que anda en la oscuridad, ni mortandad que asola al mediodía. 1000 pueden caer a mi izquierda, 10.000 a mi derecha y no caeré. Porque Dios está conmigo. Solamente miro y veo la recompensa de los impios y veo que ellos están traumados, malditos, pero yo no. Y de ahí va. Y está viendo. ¿Quién está entendiendo? Diga amén. Bueno, después podemos leer también. Me gusta mucho leer. El Padre Nuestro. Abre ahí el Padre Nuestro. Padre Nuestro viene en Mateo 6, etcétera, y termina en Mateo 6:33. Ustedes conocen Mateo 6:33, ya vamos a oír. Porque Jesús, que estaba predicando, estaba diciendo: no andéis afañosos con lo que veis de comer, pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Pero hasta dice así: no juntéis tesoros en la tierra, porque juntas tesoros en el cielo, donde vamos a vivir para siempre. Y donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Si la persona ama el dinero es el dueño de su corazón. Más adelante. No andéis afañosos. Recuerden que los pájaros no trabajan, no cosechan, pero Dios los alimenta. Y cuanto más ustedes, después dice tal y tal. Después dice 73, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, porque yo ando con Dios. Yo busco y pongo a Dios en primer lugar en todas las circunstancias de mi vida, y todas estas cosas me son añadidas. ¿Cierto? El Padre Nuestro. ¿Cuál es el Padre Nuestro? 6:9. Sabemos que es el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo comienzo a pensar, santificado quiere decir que el nombre de Dios sea glorificado, bendito. Las personas hablan bien de Dios cuando miran para mí. Por el testimonio bueno. El Padre Nuestro de cada día. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha de mi vida como en el cielo. Ahora Padre Nuestro, pues estoy con prisa. Y después a otra cosa que me gusta hablar, Efesios 1, que también ya voy a recitar porque también no me apetece estar enseñando sobre esto, porque Efesios 1, todo lugar de Efesios contiene revelaciones tremendísimas que Pablo recibió en el cielo. Pablo se murió apedreado y llegó en el cielo, y Jesús le enseñó grandes secretos. Y mandó por aquí para abajo, y mandó a escribir esos secretos. Uno de ellos es Efesios 1:3. Bendito y Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos bendijo con toda suerte de bendiciones en lugares celestiales. Está diciendo una cosa fundamental: que Dios nos va a bendecir. Él ya bendijo. Entonces comienza a pensar, Él ya bendijo con todo. Todo lo que ya existe, ya es mío. Después, me acuerdo que se me con mis cosas. Él no pide, va y tira. Y a veces cuando cosa tal, todavía pide. Porque Él es hijo. Él es hijo. Entonces, lo que es mío es de Él, y lo que es de Él es la teoría de Mike. Bien, muy bien. Y después aquí dice que Él ya nos bendijo con toda suerte de bendición. Después, en Efesios 1:18, en adelante, tiene una oración muy larga que durante mucho tiempo no entendía nada, pero sabía que era importante. Entonces, oró muchas veces y pedí a Dios para explicarme lo que está allí escrito. Básicamente, la oración dice así: primero, Dios, dame un espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de tener éxito, saber, actuar bien, de acuerdo con las cosas que yo sé, que yo conozco. Por eso, la mayor parte de las personas que hacen cursos universitarios y todo eso,
70% de las personas no tienen éxito ou tem muito pouco. o tienen muy poco. Por exemplo, as pessoas que têm muito sucesso, Las personas que tienen éxito, por ejemplo, Bill Gates, boa universidade. él no pasó en la universidad. Os seus da Sintra, Las personas en Sintra solo sabían escribir su nombre, não mais nada. leer y escribir más nada. Ele empregou Pero él empleó, daba empleo arquitetos, a arquitectos, ingenieros, advogados, abogados, grandes empresas. tenía grandes empresas. Por quê? ¿Por qué? Porque él podía saber poco, pero lo poco que sabía Tinha sucesso. tenía éxito. Portanto, muita Por gente tanto, põe mucha sua gente se confiança pone su confiança en la escuela, en la universidad. Eu não sou contra isso, Yo no soy contra eso. mas se a pessoa pensa Y la persona comienza a tener, já está, porque ya tiene un curso, ya está, no está nada. é sabedoria, Lo que es la sabiduría a capacidade. es la capacidad de tener las cosas. Ora, se eu tiver sabedoria, Ahora, si yo tengo sabiduría de Dios, primeira coisa. Segunda, diz assim, abre os olhos da minha mente, abre los ojos de mi mente para saber três coisas. 3 cosas. Qual é a minha chamada aqui no mundo? ¿Cuál es mi llamada aquí en la tierra? Andaria, Porque si ando haciendo las cosas por las cuales no fui llamado, eu não vou ter. no voy a tener. Segundo, Segundo, quais são as riquezas? ¿cuáles son las riquezas de la gloria que ya me A pertenecen? glória é a cidade de Deus. Vê? A glória é o país de Deus, é o governo de Deus. A cidade Es el gobierno de Dios. La chama-se a luz. capital se llama. Un día me estaban preguntando. Eu disse, sou da glória. Eu já ouvi Ya oí, ya conozco. no Brasil. Fue en Brasil. Eu disse, mas dono de que cidade? ¿A dueño de qué ciudad? De la luz. De la capital. Ya oí. Não percebeu nada. No entendió nada de lo que yo estaba diciendo. Entonces, Mostra quais são muéstrame cuáles son las riquezas de la gloria que me pertenecen. Por ejemplo, muchos pastores piensan que a riqueza. las riquezas mayor es que Dios les dé dinero, poner dinero en la cuenta bancaria. Y no lo es. La mayor riqueza de un pastor son las personas. Se a pessoa Porque si la persona le gusta for fiel na igreja, y él es fiel a la iglesia, no solo da dinero, le da la casa, la vida, da todo. e aliás, Y es decir, la vida de la persona es la cosa más valiosa. Bien, después tiene a terceira, la tercera cosa que es así, es el fin. Dice así, muéstrame cuál es el gran poder de Dios que está sobre nosotros, que é o mesmo que es el mismo poder que Deus, o que Dios el Padre usó para sacar a Jesús en el infierno contra la voluntad de todos los demonios. quer dizer, Quiere decir, si usted consigue entender, acreditar a creer e depois viver, y después vivir en ese poder, você é o mais usted es más que vencedor, vive en lo sobrenatural. a ver? Y está viendo. E portanto, Y por tanto, yo oro eso muchas veces. Y a medida que oramos, Deus nos vai Dios nos va mostrando cosas que están en la Biblia, pero que não se fazia luz. no se hacía luz. E a nossa vida muda. Y nuestra vida cambia radicalmente. Bien, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte É orar. es orar en lenguas y alabar a Dios. Então, Entonces, alabar a Dios é muito importante. es muy importante y viene en Efesios 5, 5, qualquer coisa. cualquier cosa, 5:18. Louvar a Deus Alabar a Dios não é cantar. no es cantar, É mais do que es más que eso. Alabar y adorar a Dios é uma atitude es una actitud de agradecimento de agradecimiento profundo a Dios, que pode ser que puede ser manifestado por cánticos o por olhar, arrodillarse, dançar, por danzar sei lá o quê. y no sé qué, o por hacer cosas para Dios, no hace para nadie más. Isso é adorar. Eso ya es adorar. Uma senhora Una señora até por que hace la prostituta, Deus Jesus lhe Jesús le apareció y le bendijo, y ella agarró un frasco de perfume, la altura era muy caro, e deitou y echó el perfume sobre los pies de él. O sea, para ella era la mayor honra que ella podía dar a Jesús. portanto Por tanto, adorar a Deus adorar a Dios não é cantar, no es cantar, es prestar un homenaje, un agradecimiento muitíssimo grande. muy grande. É isso. Bueno, es eso. Y como yo dije, hay muchas maneras de hacer. O mais comum nas El más común en las iglesias realmente es adorar a Dios, que es bíblico. Entrar en la presencia del Señor con himnos de gratitud. certo? ¿Cierto? Então, como é que Entonces, ¿cómo yo hago? eu vou obedecer Tengo aquí mi PDC confidencial? confidencial. Eu
Yo comienzo por agradecer a Dios por mi salvación, porque andaba. Las personas dicen, yo encontré a Jesús. No, Él no andaba perdido. Él es quien te encontró, tú lo recibiste, aceptaste. Entonces, yo agradezco a Dios por mi salvación, que yo creo que es la cosa más importante. Después agradezco a Dios por aquello que Él ya hizo en mi vida. Agradezco a Dios por aquello que es Él. Alabo a Dios por aquello que es Él. Él es bueno. Él es lleno de paciencia. Él es fiel. En fin, me voy acordando. Y por aquello que Él ya hizo y va a hacer. Y después puedo leer, por ejemplo, Salmo 100. Celebrar con júbilo al Señor todas las tierras. Servir al Señor con alegría. Entrar delante de Él con cantos. Sabéis que el Señor es Dios y fue el que nos hizo y no a nosotros tal y tal. Entrar por las puertas de Él con gratitud. En sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid su nombre. El Señor es bueno. Salmo 103. Que yo digo, oh alma mía, y todo que hay en mí, alaba al Señor. ¿Está viendo? ¿Por qué tal y tal? Bien. Alabar a Dios es comenzar por decir así y después puede cantar un cántico. O puede cantar en portugués o cantar en lenguas. Y hay cánticos que son de alabanza y adoración y otros que son de otra cosa. Por ejemplo, si yo canto el PDC, eso no es ninguna adoración, porque no estoy exaltando a Dios. Adoración es exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Jesús, mayor de los nombres. Es adoración. Aleluya. Al único que es digno. Estoy adorándolo, estoy levantando. Las manos levanto. No serviré a otros dioses tal y tal. Entonces estoy alabando y adorando a Dios. Estoy exaltando a Él. Eso es muy importante. Porque el diablo lleva a las personas a exaltar otras cosas. Ídolos. A la Virgen María, los santos cantan para eso. El fútbol canta y hacen cosas para los jugadores. Y de ahí va. Y nosotros no. Nosotros exaltamos el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? Eso es adorar a Dios. Y después, como yo dije, podemos cantar en lenguas, en portugués o en lenguas. Bien. Ahora, cuando llega a orar, me gusta orar en lenguas. ¿Qué es orar en lenguas? En 1 Corintios dice que cuando nosotros oramos en lenguas, orar en lenguas es el resultado de ser una persona bautizada en el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios hace con que hablemos otras lenguas, que no somos nosotros que elegimos. De repente la persona está hablando en lenguas que pueden ser de la tierra, de esta tierra, o de los ángeles del cielo. Es eso. Y puedo cantar, orar en lenguas o cantar en lenguas. Puedo las dos cosas. Yo puedo cantar y alabar, cantar en lenguas y orar en lenguas cuando yo quisiera. Es un don que Dios me dio. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros oramos en lenguas? Nosotros llenamos el corazón con energía de Dios. Dice ahí sí, en Efesios 5. Efesios 5. Ese de alabanza todavía. Estamos volviendo atrás para hablar así en Efesios 5. No os embriaguéis con vino donde hay contienda, sino llenaos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre ustedes en salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestro corazón. Entonces, cuando yo canto en lenguas y hablo, hasta versículos bíblicos, etc., yo estoy bebiendo, vamos a decir, no vino, copos de vino, sino copos del Espíritu Santo, agua viva. Bien, pero cuando estoy orando en lenguas, la Biblia dice que yo no estoy hablando para hombres. Nadie entiende. Estoy hablando para Dios, en lengua del Espíritu. Y no solo hablo para Dios de cosas que Dios sabe, sino también el Espíritu Santo me carga. Está viendo, yo tengo aquí ese aparato, no me acuerdo cómo se llama esa cosa.
¿Cómo se llama esa cosa? Power bank. Está cargando mi teléfono porque mi teléfono estaba casi en el cero. Cuando yo oro en lenguas, es eso que sucede. Cuando nosotros oramos en lenguas, quien elige las lenguas y qué es lo que se habla es el Espíritu Santo. Y eso es muy importante y por eso es que yo digo que es la oración perfecta. ¿Por qué? Porque es Él quien sabe qué es lo que yo preciso o qué es lo que precisa el qué. Y por tanto, cuando estoy orando, como Él es quien elige el tema, el asunto, las personas, etcétera, yo estoy haciendo la oración pura y simplemente perfecto. También puedo orar en lenguas diciendo así: oh Dios, yo no sé orar como conviene sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre la iglesia, sobre sea lo que tema fuera, y por eso voy a orar en lenguas. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios hace? Hace con que Él va a poner palabras en el mundo del Espíritu acerca de aquel asunto. Y nosotros usamos eso muchas veces, siempre los viernes, en las iglesias. Oh Dios, no sabemos orar como conviene por los nuevos convertidos y por eso vamos a orar por ellos en lenguas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando en la lengua celestial y el Espíritu Santo es que Él elige las palabras y Él es quien sabe todo y pone las palabras ciertas. En Romanos 8, bueno, dice que Romanos 8:26, y del igual modo el Espíritu ve nuestras debilidades, porque no sabemos qué habemos de pedir, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Y aquel que examina los corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Él es quien, según Dios, intercede por los santos. Una vez le pregunté a Dios por qué Dios no da bien interpretación. Por veces la interpretación, las traducciones, interpretación, dice muchas veces, te pongo a orar por tus enemigos, aquellos que te lastimaron, y tú ibas a parar y ibas a hablar mal de él. Y yo preciso que tú hables bien para que seas bendecido. Esto también es fuerte, ¿verdad? Del silencio aquí. Por tanto, lo que yo estoy enseñando rapidito, pero voy a continuar enseñando, es para incentivarlos realmente a tener comunión con Dios. No quiere hacer todo en el primer día, no va a conseguir, pero va haciendo. Y va a llegar un momento en que su vida cambia radicalmente. Las cosas comienzan a suceder. Comienzan a suceder cosas fantásticas porque usted pasa a vivir en el mundo sobrenatural. No es normal. Está viendo. Le podía contar muchas historias, pero usted quiere sus historias. Por tanto, haga esto. Tenga comunión con Dios. Guarde un tiempo, de preferencia, despierte un poco más temprano y tenga esa comunión con Dios. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el diablo no le gusta porque sabe muy bien el poder que esto trae. Entonces, o él da sueño, o le hace recordar de todo y más alguna cosa, o pone el teléfono a tocar, o no sé, tantas cosas. Y de las primeras veces que yo comencé a hacer esto en serio, al fin de unas pocas semanas, comencé a ver los resultados. Y entonces, ¿qué sucedía? Me daba sueño. Me daba sueño. Cuando yo me despertaba, el diablo hablaba así: qué rico, hombre de Dios, ni consigues estar despierto. Entonces, hubo periodos en que tenía que tener comunión con Dios. Estaba debajo de grandes ataques, principalmente cuando estaba debajo de ataque, persona tener comunión con Dios más cerrado. Entonces yo hacía así. Yo iba por encima de la bañera, de aquellas que tienen una piscina pequeñita. Pongo el pie aquí, pongo allí, y tenía mis papelitos o la Biblia y comenzaba a alabar a Dios, etc. Después me daba sueño, pero cuando miraba para abajo casi me caía. Al fin de algunas semanas o casi 2, yo decía: yo ya estoy sano de esto, voy para la silla, y allí me dormía de nuevo. Pero ese soy yo, ¿verdad? Usted no.
y ese problema. Entonces, ¿cuál es la música apropiada para esto? Que diz o quê? ¿Qué dice el qué? Ah, está bien, sí. Ali Así Filipa escolheu. eligió un himno que es Mateos 6:33. Vamos a oír. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6:33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 3:24. Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6:33. 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 Ficar colado em Filipenses 4:19, praticando Malaquias 3:10 e praticando Lucas 6:38. Mateus 6:33. A solução é 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 Mateus 6:33. Percebeste? ¿Entendiste? Yo entendí. Entonces ahora vamos a hablar sobre fe. Y ya voy también en el final a orar pelas pessoas por las personas que estão a pedir están pidiendo oración. e Y quiero pedir así al team que elija una música de fe. qual é que seria ¿Cuál sería? uma música Una música buena de fe. de tantas? Tiene tantas. Tenha fé Yo tengo la fe que vence o mundo. que vence al mundo dentro de mí. Conhece? ¿Conoces esa? Então, Entonces, Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. E porquê? Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim e em ti. Cristo vive em ti. Cristo vive em nós. Eu tenho fé. maravilha. Eu tenho a fé que vence o mundo. A fé que maravilla. Yo tengo la fe que vence al mundo. Es una fuerza. Por más que tú escuches esto, nunca é demais. nunca es de más. Porque fe Não é fazer no es hacer recitas, no es creer. fé, é uma força. Fe es una fuerza. Não é fazer por No es hacer promesas a Dios. é uma força. Es una fuerza. Es como la electricidad que faz mover que hace mover máquinas, frigoríficos. frigoríficos, aire acondicionado, etc. Entonces, esa fuerza va a buscar lo que ya existe, que Jesús ya compró en la cruz, já é seu, que ya es suyo, você já é que usted
ya es creyente, ya entregó la vida a Jesús, usted ya es hijo de Dios. ¿Está viendo? Entonces, la Biblia dice en Efesios 1:3, bendito y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, o sea, ya nos bendijo con toda suerte de bendición. O sea, usted lo que precisa ya existe. Jesús ya pagó. Y fe va a buscar eso. Ya existe, ya es suyo. ¿Está viendo? Fe también puede ser así, por ejemplo, un brazo. Si tuviera aquí un plato con gambas grillados, no voy a llorar ni pedir para que me den. ¿Ah, no? Yo voy y como. Puede ser verdad. Agarro y meto en la boca. ¿Está viendo? Entonces, fe es una fuerza que va a buscar aquello que ya existe. Y esa fuerza viene de su espíritu, de su corazón. Si el corazón está vacío, no va a buscar nada. Si está lleno de la unción o fe, va a buscar. Y fe solo viene por oír y oír repetidamente las mismas verdades. Por eso es que PDC o comunión con Dios es importante. Y ahora lo que usted tiene que hacer, cómo esa fe sale para ir a buscar las cosas. Sale por usted hablar lo mismo que Dios habla acerca de su salud, etc. Y por hacer lo que Dios manda hacer. Y después, más tarde, en este curso universitario, voy a enseñar también la cuarta dimensión para que usted se imagine dentro de ese escenario. Yo tengo una serie que yo estudio para mí muchas veces llamada Fe que vence al mundo y tiene solo 14 títulos. Y podía estar enseñando un año entero y yo me acuerdo muchas veces porque eso es lo que yo preciso y por tanto pienso que va a ser muy bueno para usted. Primera cosa, les digo así. Ya dije la interpretación, ahora digo fe es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Usted tiene que entender, por ejemplo, los portugueses. Los portugueses hablan portugués. Pero mi mujer, que ella es holandesa, habla holandés. Holandés. Por tanto, voy a hablar. Entonces voy a traducir. Este hombre es el marido más fantástico de este mundo. Yo no llegué a ese punto, solo iba a decir eso ahora. Los holandeses comen comidas raras. Y no sé cómo es que solo mueren. Y mis hijos son así. Pero, bueno, se zafaron. ¿Quién le enseñó a mi mujer a comer cosas como debe ser, como bife, etcétera? Fui yo. Gambas. ¿Fui o no fue? Bueno. Y por tanto, ellos tienen otro estilo de vivir. Ellos dan valor a otros asuntos que nosotros no damos. Yo no doy valor a esas cosas que nos damos. Por ejemplo, una cosa que yo a veces escucho, yo no me puedo casar porque no tengo casa. Yo me casé con Cristel, con casa y sin casa, con cama y sin cama. Yo no quiero ni la casa ni la cama. No me casé con el frigorífico, me casé con ella. ¿Entendieron lo que yo dije? Lo que yo quiero decir con esto es que fe no es un estilo de vida a la manera portuguesa, holandesa o americana. Angolana es la manera de Dios. Es todo lo contrario. Se da valor a otras cosas, se habla de otra manera, se tiene otras actitudes y es allí que nosotros tenemos éxito. Abre la Biblia en Josué 1:8. Si nosotros adoptamos el sistema del país de Dios, por ejemplo, yo sé que hay muchos portugueses o hace muchos años fueron a emigrar para América y después nacieron hijos y nietos y claro, ellos ya ni hablan portugués o muy poco. Ya adoptaron el sistema americano y son muy bien exitosos. Y algunos quieren venir para Portugal a hacer la misma cosa, que hacen así y desisten porque simplemente no da.
Entonces podríamos decir que nosotros, ok, nacimos en este planeta, pero ya no somos de este planeta. Y Dios no tiene un país con fronteras. Dios está en las cintas para todo eso. Es el manda lluvia de todos. Tenemos que entender, lee ahí. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir muy rápidamente lo siguiente. Este gran secreto que Dios enseñó a Josué es la fórmula del éxito, la fe que vence al mundo. Dice así, primero, no se aparta de tu boca el libro de esta ley, que es la Biblia. No hables lo que tú ves, no hables lo que tú sientes, no hables lo que te cuentan. Habla lo mismo que Dios habla de tu matrimonio, habla lo mismo que Dios habla de tu dinero, de tu negocio, de tu salud, etcétera, etcétera. Primera cosa, la regla de Dios. Segundo, medita en él, en el libro, día y noche. ¿Se acuerda que dije que es meditar? Porque está cenando el corazón. Para que hagas, que es lo que yo dije, cuando cenamos el corazón con fe, meditando, y después tiene que libertar y haciendo y hablando. ¿Está viendo aquí? Fe es un modo de actuar, de hablar, pensar, que es a la manera de Dios. Las personas del mundo piensan muy raro, pero tenemos éxito porque eso es lo que da éxito. Es un estilo de vida. Otro secreto, ya dije que es Efesios, otro es Marcos 11:24. ¿Qué es lo que dice Marcos 11:24? Dice que todo cuanto pidas, crees que lo recibiste. 11:24, por eso le digo que todo lo que pidáis, orando, crees que lo recibís y te lo daré. Jesús un día estaba hablando, vio una higuera de lejos y pensó, ella está ahí con las hojas, ella tiene frutos. Fue allí y era hipócrita, no tenía ningún fruto. Entonces Jesús quiso dar una lección a los discípulos y maldijo la higuera, hablando. Y dice, nunca más nadie coma fruto de ti. Y se fueron. Los discípulos vieron que era muy raro, primero, porque aparentemente no sucedía nada. Segundo, hablaban para un árbol. ¿El hombre está loco o qué? Bien, al día siguiente, cuando pasaron por vieron que la higuera había comenzado a secar por la raíz. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo sucede a semejanza del agricultor. Ella comenzó a secar. No precisa ser instantáneo. Y cuando, por tanto, los discípulos dijeron, Jesús, la higuera funciona. Y Jesús no dijo, estuve toda la noche preocupado viendo si eso iba a suceder o no. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Espera, ¿sí? Él dijo, no quedéis admirados, tened fe en Dios, porque en verdad os digo que cualquier que dijera a este monte, échate, ¿es ese que quieres? Jesús dijo, ten fe en Dios. Cualquiera que diga con la boca, lánzate y lárgate en el mar, no dude en su corazón, pero cree que va a suceder lo mismo que él habla, todo lo que él diga sucederá. Entonces, yo tengo que hablar y creer en aquello que Dios dice. Yo no puedo solo creer, yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar. Entonces, hoy, Cristel, vas a dar un pasaje bíblico para que las personas puedan tener fe en el área financiera. Después usted va a preparar su semilla y va a sembrar, pero va a hablar. Va a hablar. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque en el caso de las finanzas, fe es libertad por sembrar, hacer y hablar. Y va la. Entonces, esta es la historia que sucedió en el Viejo Testamento, Segunda de Reyes 4, y habla acerca de una viuda. La viuda, ella vino hasta el profeta con Eliseo y dice, mi marido se murió y tú sabes que él servía al Señor y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo.
Ella tenía un gran problema, un muy grande. Entonces la primera cosa que vemos aquí, que ella vino y confió en Dios. Ella tenía confianza que Dios tenía la solución. Ella fue hasta el profeta de Dios. Ella no se fue a quejar por todo el mundo, pero ella fue hasta Dios porque solo Dios tiene la solución para su problema. No importa cuál es el problema, Él tiene la solución. Y ella tenía esta certeza, esta confianza. Y el profeta le dijo, ¿qué te haré yo? Y pregunta, ¿qué es lo que tienes en casa? Y ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dios siempre pide alguna cosa de nosotros. Tenemos que dar alguna cosa a Dios. Y aquí, deja aquí decir una cosa interesante. Cuando alguien está afligido y tiene que sembrar en tiempo de hambre para que Dios comience a multiplicar. Cuando la persona está viviendo normalmente, tiene que sembrar regularmente, o si no, quiebra el ciclo de cosechar. Bien, cuando Dios habla a su corazón para dar algo especial, es porque Dios tiene una gran bendición para usted, pero precisa de esa semilla. Si usted no obedece, Dios también lo da. ¿Cierto? Cierto. Continúa. Y ella dijo, solo tengo una vasija de aceite, la única cosa que tenía en casa. Entonces se dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Y después entra, cierra la puerta sobre ti y sobre tus hijos y echa el aceite y pone aparte la que estuviera llena. Y partiendo ella hizo exactamente eso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ella tenía un problema. Fue al profeta porque ella tenía confianza que Dios tenía la solución. Y el profeta venía con esa solución, quiere decir que no, muy raro, no hace ningún sentido. Pero ella aplicó y ella obedeció. Ella hizo exactamente, déjame decir una cosa que yo hablo para mí en mis estudios, que es así. Fe no es entender, pues no. No es comprender, no es saber los secretos de Dios, es obedecer. Es usted y yo, ¿quién somos para entender las cosas? Es decir, y este libro habla sobre eso, que es más que una ley. Y ella en verdad usó aquí varias cosas. Ella obedeció, ella hizo exactamente eso, y por eso Dios consiguió hacer ese milagro en su vida. Hay otra cosa que yo enseño que es aquí. Dios puede bendecirlo, y Dios quiere, porque ese es el objetivo de Dios. Dios es el bendecidor. Dios puede y Dios quiere. Porque hay mucha gente que podía dar su coche al vecino, pero usted no quiere. ¿Verdad? Sí. Pero Dios quiere. Pero muchas veces no consigue. Dios no consigue, apóstol, no. Porque la persona no cree. No hace lo que Dios manda. No obedece, hace más o menos. La persona piensa que es Él la persona que va a dar órdenes a Dios. Oh Dios, pon el dinero ahí en mi cuenta. Oh Dios. Y Dios dice, no. Tú eres quien hace lo que yo digo. Es al contrario. Y sabiendo, continúa. Ella llenó todas las vasijas, que después ya no tenía ninguna vasija. Entonces iba multiplicando la vasija pequeñita. Y ella llenó todo lo que tenía. Y después ella también nos dijo, bueno, ya no quiero saber de él. Ella fue hasta el profeta y hizo saber, esto sucedió, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces él dijo, ve y vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid del resto. Entonces eso también quiere decir, ella no dijo, ya no preciso del profeta, ya tengo aquí, ya sé qué tengo que hacer. Ella todavía fue a preguntar al profeta para que ella no falle nada. Pues, por ejemplo, había un profeta que el rey de Siria quería matar. El rey de Siria quería matar al hombre de Dios. Y el profeta, no me acuerdo cuál de ellos, sabía los secretos, llamado dones del Espíritu Santo. Entonces, Siria nunca consiguió matar al pueblo de Dios. Entonces, el rey de Siria quería matar al hombre de Dios. Vino con el ejército de la noche para matar a un hombre solito. Bien. Y el profeta consiguió, era ese mismo, Eliseo, consiguió que el ejército fuese detrás de él, entró en el castillo de los siervos de Dios y se quedaron como presos. Y el rey del pueblo de Dios dijo, gloria a Dios, Dios me dio los enemigos para matar. Se acaba el problema. Es tomar represalia. Es por eso que yo digo, todo gobierno que toma represalia es constituido por gente estúpida. No entiende nada de lo que está aquí haciendo, nunca aprende nada en la historia, porque ningún país que va a matar a los otros
vence, siempre pierde. Siempre pierde. No hay ninguna vez que un país va para la guerra para matar, destruir a los otros, robar, que gane. Pierde siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que el profeta dijo? Oh rey, no vas nada de eso. Vas a hacer así un buen caldo verde, bacalhau habrás. Es decir, él dijo, dales pan y agua. Pero el rey entendió e hizo un gran banquete y se acabó. Nunca más tuvo problemas, porque la ley de Dios, o sea, obedecer a Dios no es para entender, es para hacer. Es obedecer a todo. Es eso que usted va a hacer. Escucha, el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, escuché un testimonio maravilloso que alguien escuchó, que hablamos, que dice, yo quiero ser bendecido encima. Y por tanto voy a sembrar, incluso durante el programa, porque y voy a tener cosas extras para una persona muy sabia. Entonces usted sea una persona sabia. La ley de sembrar, Jesús dijo, dad y se os dará. Siembra poco y cosecharás después. Si estás en tiempo de hambre, tienes que sembrar, Dios multiplica y eso, y no llega atrasado y las cuentas tuyas van a ser apagos, tiempo y hora. Entonces ahora va a pasar allí en la pantalla los datos de una cuenta para que puedas ejercitar esa ley, en cuanto que el team toca un himno que dice, puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Posso todas as coisas naquele 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 que me fortalece. Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. É isso. A gente, Está viendo, es eso. Nosotros en la iglesia Maná vamos así, eduqué a los jóvenes a hacer músicas con base en la Biblia, versículos bíblicos, con predicación. Esto es una predicación. Está diciendo muchas cosas que vienen en la Biblia. Hoy hablé sobre eso. Muy bonito. Muy bien, ahora quiero orar, pero voy a pedir que seas tú a orar para que las personas sean bendecidas sobre el área financiera. Ah, ok, exacto. Se van las personas a decir, a hablar, yo ya tengo, yo ya acoso, ya esto, ya aquello, yo soy, yo puedo, yo tengo, barabim, barabam. Barabim, barabim, barabam. Ellos van a decir barabim, barabam. Yo no sé. Tal vez mejor no. Calma, Kristen, calma. Bueno, entonces ahora serio, que es la cosa seria. Entonces quiero orar por usted. Yo quiero ordenar la bendición. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo ordeno la bendición sobre el área financiera, sobre todas esas personas que están sembrando ahora a tomar esa decisión. Y si usted decidió hoy, y usted dice, yo sembré, yo sé que tú eres el Dios, que tú vas a multiplicar, por eso estoy por encima, no por abajo. Estoy bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus
o que é que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E também eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Muito bem. Muy bien, muy bien. Maravilha. Maravilla. Entonces ahora yo voy Preparar você a prepararlo para recibir la oración e ser curado. y ser sano y ser liberto. Muita coisa Hay muchas cosas aquí que vocês que ustedes están pidiendo. eu também sei Y yo también sé que hay personas que todavía no escriben, mas que também estão. pero que también están pidiendo. E o que é que eu quero ¿Y qué es lo que quiero decir? Más una vez yo quiero recordar que es la oración de fe. Oração da fé La oración de fe é uma oração es una oración que consiste en decir a Dios, yo recibo ahora é minha cura. mi sanidad. Yo recibo ahora A resolução la solución del problema, la respuesta a la oración. Entonces imaginemos que este libro era o seu problema, su problema a solução y la solución de su problema. La solución de su problema. Imaginemos que esto aquí a sua cura, es su sanidad, a resposta. la respuesta a su pedido. A ver? ¿Está viendo? Então, Entonces, qual é o erro ¿cuál es el error de muchas personas? Es comenzar a llorar. Oh Dios, estoy muy mal. Oh Dios, estoy enfermo. Oh Dios, no sé qué. mas Pero nada acontece nada sucede. porque aqui está Porque aquí está Crystal a brincar comigo. jugando conmigo, Tipificar que é tipificando que Jesús abanando a resposta. la respuesta y solo tengo que recibir. Entonces solo tengo que decir así, yo recibo ahora A minha cura. mi sanidad. Amén. Outra vez, eu Otra vez, yo recibo ahora a resposta. la respuesta a mi oración. Amén. Então, Entonces, muito simples, es muy simple, mas muito poderoso. pero muy poderoso. Então veja que Entonces vea que esto es medio minuto. está bem? ¿Está viendo? Então, Entonces, la oración de la fe no es orar, não é pedir, no es pedir, é fazer promessas. no es hacer promesas a Dios, no es miticismo, É muito simples. es muy simple, es Saber. recibir. Yo recibo ahora. Então, Entonces, o que é que também você tem que saber? ¿qué es lo que usted también tiene que saber? Cuando nosotros recibimos, estamos recibiendo la unción de Dios que actúa como una semilla también. El poder de Dios, la unción, va a entrar, vamos a suponer que usted está enfermo, va a entrar en su cuerpo y va a actuar en la parte que está dañado y puede demorar un minuto, una hora, un día, una semana, el tiempo que solo Dios sabe. Yo no tengo ningún poder sobre el tiempo, no sé. Y aquí está el secreto de mucha gente, porque no sabe estos secretos y piensa, si yo no me siento sano, no me veo sano, de repente, entonces Dios no me oyó. Entonces, ¿cómo yo recibí mi sanidad y ahora echo fuera? Y va domingo y voy de nuevo a pedir oración. Oh Dios, yo recibo ahora mi sanidad. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no veo nada de diferente, echo fuera. Oh Dios, ¿está viendo? Quiere decir que esta persona cuando va a ser sana, nunca. Porque ella recibe la semilla y después echa fuera. Entonces, esto es un gran secreto. Después de orar, tengo que creer que ya tengo, no voy a tener, ya tengo. Es muy importante. Usted precisa de oír esto muchas veces hasta que eso haga fruto en su corazón. Después de orar, usted tiene que decir, ya tengo. Y por veces tiene que luchar para que el diablo no le robe. Y yo insisto, si usted tiene que estudiar este libro, incluso que no esté enfermo, esto es muy importante, porque aquí se enseña grandes secretos de cómo retener, guardar las bendiciones que Dios nos da, no permitir que el diablo robe. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos entonces a orar.
y extienda su brazo sobre mi mano para tipificar que usted está con fe y hable así esta oración de la fe conmigo y ayúdame aquí también. Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz no solo para salvarme, sino para sanarme, darme vida en abundancia. Y yo recibo ahora mi sanidad, recibo ahora la respuesta a mi pedido, recibo ahora mi libertación. Amén y amén. A veces yo oro y no siento nada. Otras veces yo siento, por casualidad es el caso de hoy, yo siento mi mano a hervir. Pero no es por sentir que Dios respondió, pero por la casualidad a veces sucede. A veces hasta sucede que yo ando por la casa y tengo que poner la mano en el aire acondicionado hasta salir la unción. Lo importante que usted creyó que recibió a partir de ahora, ¿qué es lo que usted hace? Alaba a Dios, porque ya tiene sanidad divina. Lea el libro de sanidad divina o haga el PDC, ¿verdad? Preparación diaria, donde está el libro, está aquí, y alaba a Dios. Y es eso. Y ahora, por último, yo quiero invitarlo, que está en directo con nosotros, a abrir su corazón y entregarse a Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios el Padre, excepto por mí. La Biblia dice, ni en el cielo ni en la tierra hay otro nombre por el cual podemos ser salvos, excepto a través de Jesús. Jesús es el único intermediario, no hay otro. No hay ningún santo ni Virgen María que pueda dar salvación. Solo Jesús. Por tanto, usted y yo creo que Dios me ha mostrado que hay mucha gente que está como que espiando y porque están al principio admirados con las cosas, después le están gustando, algunos van a leer y es muy verdad. Entonces, si fuese su caso de un paso de fe, si no está dando su vida a la iglesia Maná, es a Jesús. Y por eso, baje su cabeza, cierre sus ojos, imagina a Cristo en la cruz, muriendo por usted y por mí. Y digan así conmigo, oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Fue a la cruz, derramó su sangre para pagar por mis pecados. Yo admito que también fallé. Y ahora Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Mañana continuamos aquí hablando de las cosas de Dios. Mañana es viernes. Mañana. Sí, mañana es viernes. Estamos en el Vas a Creer y vamos a estar en una iglesia, sí, al mismo tiempo. Y por eso puedo todas las cosas. Chao, chao. Hasta mañana. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas.